Hola mis hermanos y amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien y les mando un saludo desde acá donde estoy. Ahora quiero tocar el tema del Apocalipsis, un libro bien importante que es el último libro de la Biblia, pero que yo sé que mucha gente no lo ha leído, muchos de ellos porque tienen miedo, porque saben que es un libro profético, pero ignorando el hecho de que es Jesús mismo el que le dio esas revelaciones al apóstol Juan cuando estaba de prisionero en la isla de Patmos. Fíjese lo que dice este libro cuando va empezando. Dice: feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este mensaje. Y hagan caso, ¿qué quiere decir? Que es bien importante. Para algo nos lo dejó el Señor. Mas sin embargo hay gente que se enoja y no le gusta que uno haga este tipo de videos. Tal vez me malinterpretan y piensan que me creo muy santa y que por eso hago este tipo de videos. De ninguna manera. Yo no soy ninguna santa, ya quisiera. He sido muy pecadora y me sigo equivocando y meto la pata todavía, pero trato de corregirme y pues de enderezar mis caminos cuando me equivoco. La razón por la que les comparto es porque hay una parábola también en la Biblia que Jesús dio acerca de los talentos, donde a un siervo se le dio un talento, a los demás se les dio más. Los que se les dio más hicieron prosperar esos talentos, pero el que se le dio uno lo enterró, perdón, porque tuvo miedo. Y le dijo: Señor, es que yo sé que tú eres muy exigente y cosechas donde no siembras. Por eso lo enterré, aquí está tu talento que me diste. ¿Y qué le dijo el Señor? Siervo inútil, si sabías que yo cosecho donde no siembro, lo hubieras puesto en el banco y así ahorita me lo hubieras entregado con intereses. Bueno, pues es lo mismo. Dios nos da a veces revelaciones, sueños, lecciones a través de la vida, donde te deja clarito que Él fue el que obró. ¿Y qué? Te lo deja para que te lo guardes, para que lo entierres como hizo esa persona. No, para que lo compartas y de esa manera sirva de edificación a otros que son incrédulos, que ni siquiera se acuerdan de Dios. Entonces, uno comparte las cosas no porque uno se crea santo, sino porque uno no se puede guardar ese tesoro. Ahora, ¿está sustentado lo que uno comparte en la Biblia? Si no está sustentado, entonces, ¿cómo lo vas a creer? Todo lo que te dicen, tienes que pasarlo por filtro. ¿Cuál filtro? La palabra de Dios. Si lo que yo te estoy compartiendo, pues sí, tiene sustento bíblico, entonces fue un sueño profético o fue una visión profética. No es de que yo te esté compartiendo mi manera de pensar. Si no está sustentado en la Biblia, entonces yo te estoy compartiendo mi manera de pensar y quiero que tú pienses como yo. Pero ese no es mi propósito. Yo quisiera no compartirles nada, sinceramente, honestamente, a veces hasta me da vergüenza. Pero no estoy para darle gusto a la gente, sino para hacer lo que Dios pone en mi corazón, que es mi deber hacer como discípula de Cristo que digo que soy. Alguien me dijo: ustedes los creyentes. En primer lugar, yo no soy creyente. Cualquiera dice yo creo en Dios, ¿verdad? Pero no lo obedece. Entonces no por eso se va a ir al cielo porque creo en Dios. No por eso va a heredar las promesas de Dios porque creo. Pues todos creen. La cosa es obedecer a Dios para que seas heredero de las promesas de Dios. Entonces, otra cosa más que hay cuando alguien te comparte algo. Tú tienes libre acceso para que le preguntes a Dios lo que escuchaste. Insístele. Dios nos dejó otra parábola, la parábola del juez corrupto, donde iba una mujer y le pedía algo. El juez no le hacía caso, pero la mujer insistía hasta que el juez corrupto dijo: ¡ay! Ya para que no me ponga gorro esta mujer, se le voy a conceder lo que me está pidiendo. El Señor lo puso como ejemplo. Si siendo corrupto termina haciéndole caso a la mujer nomás para que ya no le esté poniendo gorro, conti más Dios que no es corrupto. Si le insistimos, Él nos va a responder. Entonces, si tú quieres saber si algo que escuchaste o algo que te están compartiendo es cierto o no es cierto,
Ya te dije, ¿es bíblico? ¿Tiene sustento bíblico? ¿Sí o no? Segundo, pregúntale al Señor. ¿Qué estás esperando? Métete en oración con Él. Insístele y Él te va a contestar. Y con esto les contesto a las personas que dicen, ay, esos que dicen, el Señor me mostró un sueño, una visión. Yo no les creo nada. No tienes que creer. Pásalo por filtro. Bien haces. Tienes que pasarlo por filtro y preguntarle al Señor. Ahora, otra gente que dice bien enojada, ¿y para qué dices nada? ¿A quién le importa? Mejor pon un video a dónde te fuiste a comer. O ponte a trabajar y haz dinero. Si ya sé que estás ahí en tu casa. Ahí a lo mejor, ¿qué haces? Nomás cuidas niños en tu casa y haces de comer. Ponte a trabajar, ¿verdad? Entonces, pues yo les digo, ¿para qué les digo? Otra vez, porque a mí me gusta, no, porque ese es mi trabajo como discípula de Cristo que soy. Yo nada más, no. Todo aquel que dice que es discípulo de Dios tiene que abrir la boca. Tiene que, oye, si alguien dice algo que no es cierto, que está en contra de lo que Dios dijo, uno tiene que abrir la boca. Si alguien publica algo que está en contra de lo que Dios dijo, uno tiene que abrir la boca, porque uno es discípulo de Dios. ¿Por qué me voy a quedar callada? ¿Por qué no vamos a quedar callados? No, pronto llegará el tiempo en que nos tengamos que quedar callados, porque van a perseguir a todo el que hable y proclame el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y los van a perseguir para matarlos. Ese día todavía no llega. Entonces, como no ha llegado, uno tiene que abrir la boca. Entonces, por eso uno habla. ¿A poco no compartes? Si alguien se siente mal, ay, te voy a compartir un remedio. Pues es lo mismo. Tienes que compartir porque la gente hoy en día está dormida. La gente vive para el mundo y por el mundo. Y se les está olvidando las cosas del Señor y el Señor ya está en la puerta. El Señor ya está en la puerta. Porque el Señor me lo mostró en un sueño. Porque las señales que dio Jesús ya se están cumpliendo. El que no ve las señales es porque no lee la Biblia. Y piensa que este mundo todavía da para 500 años más. Para 100 años más. Sí, 100 años más. Para seguir matando a los niños. Para seguir secuestrando a la gente. Para seguir matando a la gente de esa manera tan fea. Para seguir abusando a los animalitos. Que se matan bien feo. Los torturan antes de matarlos y antes de que lleguen a la mesa. Para comerlos. Para seguir haciendo cosas bien feas donde Dios no está presente. Porque no lo tenemos presente. Y hacemos cosas bien feas. Y a veces cosas muy sutiles. Porque ya como todo el mundo lo hace, pues no son malas, ¿verdad? O ya porque pues se hizo una ley, pues no es malo. Y entonces, ¿qué pasa? La gente se muere y la gente se va al infierno. Ay, que el infierno no existe. Hasta el Señor Jesús habló de ese lugar. ¿Cómo que el infierno no existe? Ay, que pues voy a pagar un montón de misas para que sacar al fulanito del purgatorio. Eso ni siquiera es bíblico. Entonces la gente no sabe. Entonces uno tiene que hablar. No porque uno sea santo. Uno está en el camino, ¿verdad? Pero porque voy en el camino y porque ya se me está haciendo callito en el pie, ya sé lo que te estoy hablando. Por eso te estoy hablando. Pero tú tienes libre albedrío. Yo no te estoy obligando, ni tampoco que veas mis videos, ¿verdad? Bueno, estos videos están para la gente que de verdad quiere escuchar. Y ya Dios hará lo demás. Mi trabajo no es convencer a nadie. Mi trabajo es decirles. Yo simplemente soy una sierva inútil que hace un poco del trabajo que me corresponde hacer. Esto es un poco lo que me corresponde hacer. Debí haber hecho más. Pero al menos ahorita pues ya voy a tratar de hacer lo que me alcance a hacer en este corto tiempo que nos queda. Primer capítulo del Apocalipsis. Nuestro Señor Jesucristo se revela como el Todopoderoso. El apóstol Juan se asustó. Cayó a sus pies cuando lo vio.
Y el Señor le dijo: no temas, soy yo, el primero y el último. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y de su reino. Aquí tenemos bien clarito a quién le debemos pedir por la vida. Solo aquel que tiene las llaves de la muerte y de su reino. Bueno, le dice: escribe pues lo que has visto, tanto lo presente como lo que ha de suceder después. Entonces le habla a la iglesia de Efeso. Son 7 iglesias. Dios da un mensaje a las 7 iglesias, que en aquel tiempo eran iglesias locales, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que eran iglesias locales, Dios profetiza lo que va a pasar con el cuerpo de Cristo, la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo más bien, en los próximos casi 2000 años después de su resurrección. Entonces le dice: escribe a la iglesia de Efeso. La iglesia de Efeso representa a la iglesia apostólica, la iglesia de Cristo después de la resurrección, inmediatamente después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué le dice el Señor a la iglesia de Efeso? A ese cuerpo de Cristo de aquel tiempo, que abarcó aproximadamente desde el año 30 después de Cristo, el año 30 de nuestra era. El Señor acababa de resucitar y los apóstoles se fueron a predicar. Y bueno, ese tiempo de esta iglesia abarcó desde el año 30 aproximadamente hasta el año 300, poquito antes. Y le dice a la iglesia de Efeso: conozco tus obras, tus dificultades y tu perseverancia. Sé que no puedes tolerar a los malos y que pusiste a prueba a los que se llamaban a sí mismos apóstoles. Pero le dice: pero tengo algo en contra tuya, y es que has perdido tu amor del principio. Date cuenta pues de dónde has caído. Recupérate y vuelve a lo que antes sabías hacer. De lo contrario, iré donde ti y cambiaré tu candelero de su lugar. Eso haré si no te arrepientes. ¿A qué se refiere el Señor con el candelero? Se estaba refiriendo a un lugar importante que tenía ese cuerpo de Cristo. Un lugar importante que obviamente lo hacía heredero de las promesas de Dios. Pero ¿qué cosa tenía el Señor en contra de la iglesia de aquel tiempo? De que había perdido su amor desde el principio. ¿Qué quiso decir el Señor? Que tenían que seguir predicando, pero con ese amor ferviente con el que empezaron desde el principio. Sin embargo, muchos de esa iglesia se estaban enfriando, y eso es lo que el Señor les estaba reclamando a la iglesia de Efeso. Y eso también se puede uno pensar en uno mismo, que uno se dice que es parte de la iglesia de Cristo. Ok, ¿cómo está el amor que tienes para Dios? ¿Está frío o realmente es ferviente? Analízalo. Entonces después nos vamos, el Señor le habla a la iglesia de Esmirna. Esta iglesia de Esmirna, ese cuerpo de Cristo, prevaleció más o menos en el año 300 hasta el año 600 de nuestra era. ¿Qué le dijo el Señor a la iglesia de Esmirna? El Señor les profetizó que ellos iban a ser mártires. Le dice: sé que sufres y eres pobre, y sin embargo eres rico. No tengas miedo por lo que vas a padecer. Permanece fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. En ese tiempo se persiguió a los cristianos, a todo aquel que creía en Jesús y proclamaba el nombre de Cristo. Se persiguió hasta la muerte. Los encarcelaban, los quemaban vivos, los echaban al Coliseo romano para que se los comieran los leones, los crucificaban. Saben que la muerte de cruz era una de las más horribles. Esa fue la muerte que pagó nuestro Señor Jesús. Bueno, siguieron crucificando a mucha gente. Dios le profetizó a esta iglesia que iban a ser mártires.
Y eso pasó en el tiempo que les acabo de decir, más o menos entre el año 300 al 600. Y después siguió prevaleciendo con la Santa Inquisición, la Santa entre comillas. Después Dios le habla a la iglesia de Pérgamo. Fíjense, la iglesia de Pérgamo empezó más o menos en el año 300 de nuestra era. En ese tiempo el Imperio Romano se esforzó tanto para perseguir a los cristianos, pero a pesar de todo lo que hicieron, de todas las maneras feas como los mataban, no podían vencerlos. Entonces se les ocurrió una estrategia: fingir que se unían al cristianismo. Pero no fue así, todo fue un engaño. En el año 325 aproximadamente se celebró el Concilio de Nicea. En el Concilio de Nicea, el emperador Constantino el Grande decidió que supuestamente se iban a convertir los romanos ya al cristianismo. Pero no fue así, porque cambiaron los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos de Dios que tú conoces ahora no son realmente los mandamientos como Dios nos los dio. Pero los romanos, como eran politeístas, tenían muchos dioses. Y de hecho odiaban a los cristianos, por eso los mataban. Pensaron en una estrategia, pues para engañarnos, ¿no? Nos hicieron creer que se convertían al cristianismo, pero empezaron cambiando los mandamientos. El primer mandamiento de Dios dice: no tendrás ningún dios delante de mí. Pero ellos tenían muchos dioses, muchas imágenes, muchas estatuas. Tenían que cambiar las palabras de ese primer mandamiento. Así que pusieron: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Te dan cuenta que no es lo mismo? Se parece, pero no es lo mismo. No tendrás otros dioses delante de mí, dijo Dios. Pero ellos tenían muchas imágenes y muchos dioses. Entonces lo cambiaron y pusieron: amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento de Dios: no te harás estatua, imagen, ni de lo que está arriba en el cielo, lo que está abajo en la tierra, ni lo que está en el mar. No te postrarás ante ellos ni les adorarás. No les darás culto, en pocas palabras. Y ellos eliminaron ese mandamiento. ¿Por qué? Porque introdujeron todo su cochinero que prevalece hasta el día de hoy. ¿Te has preguntado por qué hoy en día la gente tiene estatuas en su casa, imágenes de un santito que de una virgencita? ¿Por qué? Porque todo eso viene de los romanos. Ellos metieron eso en el cristianismo, que no tenía nada que ver con el cristianismo apostólico. Nada que ver, porque ellos anunciaban la buena nueva del Señor. ¿Cuál era la buena nueva del Señor? Arrepiéntete. El Señor Jesús murió por ti y resucitó. Ahora tenemos las puertas de los cielos abiertas. Bautízate. Cuando te arrepientes te bautizas y naces de nuevo. ¿Y qué haces después de nacer de nuevo? Te alejas del pecado y empiezas a seguir al Señor y a cumplir todos sus mandamientos. Pero esa no es la buena nueva que ellos adoptaron. No, ellos quitaron el segundo mandamiento, por lo tanto nos hicieron pecar haciendo lo que Dios dijo que no hiciéramos. Nos hizo idólatras. Y quitaron el cuarto mandamiento, que es guardar el séptimo día. ¿Por qué lo quitaron? Porque ellos guardaban el primer día de la semana, que era el domingo. ¿Y por qué guardaban el domingo? Porque ellos también adoraban al sol. El domingo es el día del sol. Desde hace muchísimos siglos ellos adoraban al sol ese día. Por eso en inglés se llama Sunday, que significa día del sol. Sun es sol y day es día. Sunday, día del sol. Por eso es que la gente se reúne los domingos y descansa los domingos, porque se decretó ese día como el día de adoración y por lo tanto como el día de descanso. Entonces, la iglesia se corrompió, la iglesia de Cristo, cuando empezó a adoptar todas esas cosas. Muchos las adoptaron por miedo, porque los estaban matando, ¿verdad? Pero había un remanente.
Mas sin embargo el Señor le habló a la iglesia de Cristo de ese tiempo. ¿Qué le dijo el Señor? Sé dónde vives, dónde está el trono de Satanás, pero te aferras firmemente a mi nombre y no has renegado de tu fe. Le dice, pero tengo alguna cosa contra ti. Toleras a los que profesan la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a hacer tropezar a los israelitas con la prostitución y las carnes sacrificadas a los ídolos. ¿A qué se refería el Señor con la prostitución? Este personaje que menciona el Señor, Balaam, enseñó a los israelitas a fornicar, a faltar ese mandamiento. Sí fornicaron físicamente, pero también los enseñó a fornicar con los ídolos y a comer carne sacrificada a los ídolos. Es decir, festejaban a su ídolo, preparaban comida y se comían esa comida en honor a la fiesta de ese ídolo. ¿Qué te recuerda eso? Eso se sigue haciendo hoy en día. Se festeja un ídolo, un santo, una virgen, se hace una comidota y se come esa comida. ¿Por qué se comió esa comida? Porque se hizo en honor a ese festejo. Es ahí cuando se come carnes ofrecidas a los ídolos, comida ofrecida a los ídolos. Entonces el Señor le dice a esa iglesia de aquel tiempo, tengo algo contra ti, que toleras a esos que hacen esas cosas. ¿Qué nos dice el Señor? Que no debemos de tolerar quienes hacen esas cosas. No nos debemos de juntar a comer con ellos. Y le dice, prepárate, pues si no, dice, iré pronto donde ti para combatir a esa gente con la espada de mi boca. El que tenga oídos, que oiga. ¿Verdad? Esa fue la iglesia que se empezó a corromper. Pero el Señor los exhortaba a que no hicieran eso. Después nos vamos a la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira más o menos vivió en el tiempo de en los años 600, 1200, 1200, 1500 de nuestra era. ¿Por qué? Porque en el año 1200 empezó la Gran Inquisición, inaugurada por el Papa Gregorio IX. Es decir, ya se mataba a los cristianos desde antes, pero ahora oficialmente con la Santa Inquisición pues ya se perseguía a todo aquel que no adoptaba lo que la Iglesia Católica decía, lo que la Iglesia Romana decía que se tenía que hacer. Los perseguían y los mataban, igual de feos, y otras torturas bien feas que hicieron, torturas que no son de este mundo, torturas que son demoníacas. Entonces, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, tenían mucho en común. Mira lo que Dios le dice a la iglesia de Tiatira. Dice, conozco tu proceder, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia y tus últimas obras, más numerosas que las primeras. Había gente en la iglesia de Cristo que se estaba esforzando y estaba trabajando para el Señor, ¿verdad? Pero tengo contra ti, el Señor tenía cosas contra esa iglesia. Y les dice, ¿qué tenía contra esa iglesia? Que dejas actuar a tu Jezabel, esa mujer que se llama a sí misma profetisa, que enseña a mis servidores y los hace descarriar, pues se prostituyen y comen carnes sacrificadas a los ídolos. Acuérdense que el Señor compara el que la gente adore ídolos, el que le pidas a piedras. Ídolos de madera y de piedra. Dios compara ese pecado con la prostitución y la fornicación. Y les menciona cómo comen carnes sacrificadas a los ídolos. El Señor aborrece eso. Y le dice, por eso ahora
la voy a arrojar a un lecho de dolor. ¿A quién se refiere? A esa iglesia, a la iglesia que está tolerando esas cosas. Dice, y también enviaré una prueba terrible a los que cometen adulterio con ella, a no ser que se arrepientan de sus maldades. Mas, sin embargo, en la iglesia de Tiatira, en la iglesia de Cristo de aquel tiempo, tenía un remanente que no se había contaminado con esas cosas. Y les dice, a ustedes no los heriré, pues no comparten esa doctrina, ya que no han conocido sus misterios, que son los misterios de Satanás, porque así le llamaban. Mantengan lo que tienen hasta que yo venga, les dice el Señor. Después le habla a la iglesia de Sardis. ¿Qué le dice a la iglesia de Sardis? Esta iglesia prevaleció más o menos entre el año 1500 y 1800. Esta es la iglesia de la Reforma. Ahí empezaron a surgir los metodistas, los presbiterianos, los anglicanos. Se empezaron a traducir las primeras Biblias. Mas, sin embargo, fíjate lo que le dice el Señor a esa iglesia de ese tiempo. Conozco tus obras, te creen vivo, pero estás muerto. Despiértate y termina y reanima lo que todavía no ha muerto, pues tus obras me parecen muy mediocres a la luz de Dios. Recuerda lo que recibiste y oíste, ponlo en práctica y arrepiéntete. Porque si no te mantienes despierto, vendré como un ladrón, sin que sepas a qué hora te sorprenderé. ¿Ya han oído eso antes? ¿Que el Señor viene como un ladrón en la noche? Pero solamente para los que están dormidos. Porque para los que están despiertos, el Señor no los va a sorprender. ¿Por qué? Porque ya lo van a estar esperando. Entonces le dice a esta iglesia que se despierte, porque si no se despierta y no recuerda lo que recibió y oyó y lo pone en práctica y se arrepiente, Él va a venir como un ladrón en la noche y lo sorprenderá. ¿Lo sorprenderá en qué? Pues en pecado. Después el Señor le habla a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia que no regaña, igual que a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Filadelfia es la iglesia que se va con el Señor. Miren lo que le dice a la iglesia de Filadelfia. Le dice, sé lo que vales. He abierto ante ti una puerta que nadie podrá cerrar, pues por pocas que sean tus fuerzas, has guardado mi palabra y no has renegado de mí. Le dice, porque has guardado la paciencia de mi palabra, así yo te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a todos los moradores de la tierra. Esta es la iglesia a la que el Señor le habló. ¿En qué época de la historia vivió esta iglesia? Aproximadamente como entre 1700 y 1800. Esta iglesia es la iglesia de los grandes avivamientos, cuando muchos ingleses vinieron a América a predicar. Bueno, el remanente de esta iglesia son los que se van con el Señor. Ahora que el Señor venga por los suyos para librarlos de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esto es algo profético, mis amigos y mis hermanos. Y luego viene acá la iglesia de Laodicea. ¿Cuándo es el tiempo de esta iglesia? Es este tiempo, hermanos. Es nuestro tiempo. Miren lo que Dios le dice a la iglesia de Cristo en este tiempo. Dice, así habla el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿Por qué dice así habla el Amén? Porque esa es la última iglesia, hermanos. Somos nosotros. Dice, conozco tus obras. No eres ni frío ni caliente. Quisiera que fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú piensas, soy rico, tengo todo, nada me falta, y no te das cuenta de que eres un infeliz, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro refinado para que te hagas rico, ropas blancas para que te cubras y no tengas que avergonzarte de tu desnudez,
Por último, pídeme un colirio que te pondrás en los ojos para que veas. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Vamos, anímate y conviértete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Aquí veo unas cosas muy importantes, hermanos. Cuando le dice, te aconsejo que me compres oro refinado. ¿A qué se refiere el oro refinado? ¿Sabes cómo se refina el oro? Lo pasan por fuego para que se le salgan todas las impurezas. Cuando Dios habla de oro refinado, se está refiriendo a la gran tribulación. Así se entiende, así se interpreta. Dice, mira que estoy a la puerta y llamo, le dice a esta iglesia. Te está diciendo, mira que estoy a la puerta y llamo. El Señor ya viene. Esto de que mira que estoy a la puerta, no se lo dijo a las otras iglesias. Lo está diciendo a la iglesia de hoy. A la iglesia hoy que está perdida con todas las cosas del mundo. Uy, sí hemos avanzado mucho en tecnología, en esto, aquello, el otro. Tengo todo, no me hace falta nada. Estamos muy avanzados. ¿Y qué nos dice el Señor? Que somos unos infelices, dignos de compasión, pobres, ciegos y desnudos. ¿Verdad? Porque nos estamos enfocando en las cosas que no van a prevalecer y nos estamos olvidando de lo que sí va a prevalecer, las cosas del Señor. Y entonces aquí nos dice el Señor, mira que estoy a la puerta y llamo. Y ya después de ahí, en el Apocalipsis, en el capítulo 4, porque este fue el capítulo 3, en el capítulo 4 el apóstol Juan dice, después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la voz que antes había oído, semejante a una trompeta que me decía, sube aquí y te mostraré lo que va a suceder enseguida. Sube aquí. ¿Por qué sube aquí? Porque viene el arrebatamiento, hermanos. Viene el arrebatamiento. Entonces, prepárate. El Apocalipsis no es algo para que tengas miedo. Y aquí en adelante, pues el Señor habla de todo lo que va a pasar en la tierra. De los que se van a marcar, los que se van a poner la marca a la bestia, las plagas con las que el Señor va a castigar a todos los impíos. Y también lo que va a pasar ya al final, cuando el Señor venga, pues ya reinar a la tierra, ¿verdad? Entonces, yo te aconsejo que leas el Apocalipsis, que te pongas a cuentas con Dios y prepares tu camino para tu salvación, porque el Señor viene en cualquier momento. No pierdas tiempo, ya no hay tiempo para perder el tiempo. Les mando un saludo a todos, cuídense y pues hasta pronto. Levantamos en este lugar tu nombre, oh Dios, exaltaré tu majestad, levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré.